felices de poder estar en este lugar. Es una oportunidad que el Señor cada domingo, hablando del domingo, nos da. Y es una oportunidad que debemos aprovechar, ¿cierto? Muchas veces sacamos tantas excusas, pero no. Esto ya debe estar agendado en nuestra agenda y debe hacer parte de nuestra vida. Como le decía el pastor, vamos a hablar acerca del ayuno. Vamos a mirar la manera correcta de hacerlo. Y lo principal, que la iglesia de Cristo lo tiene que hacer de corazón. Y no solamente el ayuno, todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer de corazón. Entonces, nos dice, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú nos convocas, Señor. Tú nos convocas a que nos reunamos en tu nombre. Tú nos convocas como tu pueblo, como familia que somos en ti, para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos de corazón. Entendiendo, Señor, que tú lo conoces, entendiendo, Señor, que tú sabes cuáles son las intenciones y que nada te podemos ocultar, Señor. Por eso, háblanos. Háblanos a través de esta palabra. Háblanos hoy a través de este tiempo, Señor, y que tu Santo Espíritu nos inquiete a poner en práctica lo que tú quieres que pongamos en práctica. En Cristo Jesús nos ponemos en nuestra mano, Señor. Yo oro en dos direcciones, Señor. Oro por mí para que seas tú a través de mí, pero también oro por mis hermanos para que tu Santo Espíritu sea en ellos y sus oídos sean abiertos a su palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy vamos a las citas que vamos a leer, las leo de la Nueva Traducción Viviente para que lo tengan ahí presente. Nueva Traducción Viviente es la que voy a usar hoy. Y el texto que les había leído lo encontramos en Joel 1, versículo 14. Joel 1, versículo 14, donde nos están diciendo que proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país, ¿en donde? En el templo del Señor su Dios, y allí clamen a Él. Sabemos que el ayuno hace parte de las disciplinas espirituales. Hace parte de las disciplinas espirituales que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo nosotros debemos practicar, ¿cierto? Ellas están para que nosotros las practiquemos porque como discípulo de Él tenemos que hacer lo que Él nos dejó establecido en su palabra y que además Él también las hizo para que nosotros lo tuviéramos a Él presente en el momento de hacer las cosas. Él lo hizo, nosotros también debemos y estamos llamados a ayunar, estamos llamados a ayunar. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros realmente ayunando como lo tiene establecido la palabra, como lo dejó establecido el Señor? Porque la verdad es que nos damos cuenta muchas veces que lo hacemos de una manera incorrecta. Lo hacemos buscando siempre un propio bienestar. Inclusive lo hemos hecho buscando torcer la mano de Dios a nuestro favor. Y así no se hace el ayuno. El ayuno no es para que la voluntad de Dios se acomode a mi voluntad. Es lo contrario, para que yo en ese tiempo entienda cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero también para la iglesia en general. Acá el texto que leíamos, aquí nos están diciendo que convoquemos al pueblo y que hagamos una reunión, pero no cualquier reunión. El ayuno es una
reunión solemne. El ayuno no es un espacio de relleno. El ayuno no es un espacio donde yo voy a contar todo lo que me acontece, a hablar todo lo que yo quiero hablar. No, dice que es un tiempo, una reunión solemne. Y nos está diciendo que son los líderes, que es todo el país que tiene que estar en el templo del Señor y allí clamar a Él. Porque la verdad es que sí, nosotros podemos ayunar en nuestras casas, podemos ayunar en los empleos, pero nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. En la casa tenemos muchas distracciones y nos permitimos muchas cosas. Nos permitimos el tintico, si se trata de abstenernos de alimento, nos permitimos el tintico, la aromática y un montón de cosas, ¿cierto? Y las distracciones de los quehaceres en la casa nos sacan del propósito. En el empleo también. Podemos proponer el ayuno y podemos hacer el ayuno, pero no es igual. No es igual cuando lo hacemos de la manera correcta. Sabemos que se ayuna por diferentes motivos, pero son correctos los motivos por los cuales la iglesia ayuna. Son los correctos los motivos por los cuales nosotros ayunamos y vemos que hay diferentes maneras de hacerlo en cuanto a los motivos y cómo se debe hacer. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 6 y 17, nos está diciendo: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen quienes, los hipócritas, ¿cierto? Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Entonces, vemos aquí en esta traducción que mucha gente pone apariencia de que está ayunando para que el otro se dé cuenta que lo está haciendo. Pero el Señor hace una exhortación con respecto a esto. Hay muchos que se levantan y directamente se vienen, aún sin bañarse, aún sin peinarse, y acá nos está diciendo: pero tú cuando ayunes, peínate, arréglate, lávate la cara, no te vengas lagañoso. Nos está diciendo esa traducción, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, pero la verdad es que nos manda a que seamos discretos. Eso se hace en secreto. Si yo voy a ayunar, yo no tengo por qué estarle diciendo al hermano que yo voy a ayunar. Porque ¿cuál es la intención de yo decirle al hermano que voy a ayunar? ¿Cuál es la intención de yo decirle al pastor que estoy ayunando? ¿Para mostrarme espiritual? Pues no. La iglesia ahí se equivoca. Ahí no somos ningunos espirituales, somos ¿qué? Unos religiosos. Unos religiosos. El ayuno se debe hacer de una manera discreta. No para que los hombres nos vean. A nosotros nos interesa es que el Señor conozca la intención de mi corazón. Yo lo debo hacer de corazón, iglesia. Estamos llamados a hacerlo de corazón, porque el Señor conoce las intenciones de Él. Nosotros al Señor no lo podemos engañar. Y muchos se afanan en publicar lo que hacen, cuando realmente lo que tú haces no demuestra qué tan maduro eres. El ayuno, si tú lo haces, hay que hacerlo. Pero cuando es con la intención equivocada, cuando es la intención de que me vean espiritual, déjame decirte, iglesia, que no es la manera.
A nosotros se nos va a reconocer no porque digamos que ayunamos, no porque digamos que oramos, no porque digamos que leemos la palabra, no, a nosotros se nos va a reconocer. ¿Por qué? Por el fruto, por el carácter de Cristo, por la templanza que tengamos y de cómo nos conducimos. Entonces nos está diciendo que hay que hacerlo en secreto. Nos interesa a nosotros con el Señor. Ahora miremos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 9. Leemos el versículo 14 y 15. Dice, discusión acerca del ayuno. ¿Quién lo diría? Ah, sí. Y es que discutimos, sí. Discutimos acerca del ayuno. Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que el que hace el ayuno les preguntan por qué no ayuna? ¿Cierto que sí? Nos pasa. El que ayuna le pregunta al otro por qué no ayuna. ¿Y cuál será la incomodidad que tiene el que ayuna con el que no ayuna? ¿Será que está preocupado por su crecimiento espiritual o será más bien que como yo ayuno, tú tienes que ayunar también? Porque es que si yo lo hago, tú también lo tienes que hacer. Muchas veces esa es la intención de mi corazón, porque juzgamos a los demás a partir de lo que nosotros hacemos. Aquí la palabra es bien clara, no lo estoy inventando yo, la palabra los está diciendo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Como lo hacemos nosotros y como lo hacen los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta iglesia puede ir a preguntarle a la iglesia Rey Jesús de Gloria allá en San Javier, ve, ¿y aquí por qué no ayunan? Si no, no, allá ayunamos 4. Sí, sí. Entonces son esas cosas que muchas veces es a partir de lo que yo estoy haciendo que hago la pregunta. Porque es que yo lo estoy haciendo. Entonces, si yo lo estoy haciendo, tú lo tienes que hacer, pero no es un interés genuino, no es un interés de amor, no es un interés de preocupación. Es que yo te cuestiono a ti. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Por qué no lo haces si yo lo hago? ¿Cierto? Entonces, es a partir de lo que nosotros hacemos que muchas veces cuestionamos, pero resulta y pasa que hay una buena noticia. No se trata de nosotros, se trata de lo que tiene establecido Dios en su palabra. Yo lo puedo hacer y el hacerlo tiene que ser de agrado para mí. El que yo lo haga no me da el derecho de cuestionar al que no lo hace. Allá él con el Señor. Yo le digo lo que está establecido en su palabra. Lo invito, pero la decisión, iglesia, es de cada uno de nosotros. El pastor no va a dar cuentas a Dios por mí, no. Él va a dar cuenta a Dios por él. Y cada uno de nosotros debemos darle cuenta al Señor. El ayuno no puede ser impositivo, tiene que haber convicción. A mí me gusta algo que usa mucho el pastor Fernando y es que todo se trata del amor. Todo se trata de qué tanto amamos nosotros al Señor. Porque es que todo depende de eso. Todo depende de mi amor al Señor. Todo depende de ahí, iglesia. Todo depende de eso. Entonces muchas veces nosotros como líderes, como pastores, queremos que la iglesia entre en la disciplina. Y puede que la iglesia entre en esas disciplinas. Pero lo que puede estar ocasionando en cada uno es hasta juicio en contra de sí, porque no lo están haciendo de la manera correcta delante de Dios. Entonces, nosotros motivamos a que la palabra sea de convicción, esté aquí en nuestro corazón bien arraigada.
es una disciplina. El ayuno es una disciplina espiritual. Nosotros debemos ayunar. Nosotros debemos ayunar porque el Señor Jesucristo lo dejó como ejemplo. Él lo hizo. Y vemos a través de la lectura de la palabra que grandes hombres en momentos cruciales se metieron en el ayuno, para obtener de Dios la respuesta, la dirección que en ese momento se estaba necesitando, ¿cierto? En la palabra se muestra que el ayuno es algo bueno, beneficioso y conveniente. El ayuno es bueno, el ayuno es beneficioso y el ayuno es conveniente para cada uno de nosotros. Ahora miremos por qué es bueno, por qué es beneficioso y por qué es conveniente. Porque cuando nosotros necesitamos tomar decisiones, es bueno ayunar. Cuando nosotros necesitamos tomar decisiones, es bueno pedir la dirección de Dios, y qué mejor que esta disciplina espiritual donde nosotros quitamos la mirada del mundo, quitamos la mirada de nosotros y la enfocamos en el Señor para obtener esa respuesta, para obtener esa respuesta de esa buena decisión que nosotros debemos poner en práctica. Vemos que en Hechos, capítulo 14, versículo 23, nos dice: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Imagínense la tarea tan especial de este par: nombrar ancianos en cada iglesia. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque ellos no tenían ese conocimiento de esas personas tan clara como lo podemos tener nosotros hoy en día, porque dice que son varias iglesias. Acá el pastor ya sabe la trayectoria de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, él puede ya tener un referente, pero para ellos no era tan fácil como de pronto es para nosotros hoy en día, que llevamos tanto tiempo de conocernos y vemos que algunos han crecido, otros han decrecido, otros están ahí en ese punto que ni para allá ni para acá, pero ahí están. Entonces, pero ellos no tenían eso tan fácil. ¿Y qué hicieron ellos? Nos dice la palabra: con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Ellos, para delegar esta tarea, este nombramiento, oraron y ayunaron. Acá nos da a entender que el ayuno siempre debe ir acompañado ¿de qué? De la oración. De la oración. Yo no puedo ayunar y decir, yo hoy voy a ayunar, pero ese ayuno no va a ir acompañado de la oración. ¿Qué hice? Aguanté hambre. Me privé de alimento, pero espiritualmente no logré nada, porque nos dice que el ayuno tiene que ir acompañado de la oración, acompañado de la lectura de la palabra también. Entonces vemos cómo nos ayuda la oración y el ayuno en esas tomas de decisiones. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 37, nos dice: después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, orando a Dios en ayuno y ¿qué? En oración. En ayuno y en oración. Es importante que los dos vayan ligados si nosotros queremos hacerlo de la manera correcta y como lo tiene el Señor establecido en su palabra. El propósito del ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Tiene varios propósitos, ¿cierto? Pero el principal propósito del ayuno es quitar mi mirada del hombre, del mundo,
y depositarla en Dios. Cuando usted ayune, tenga presente que ese debe ser el propósito. Señor, yo hoy quito mi mirada del hombre, de aquel que me puede ayudar, de aquel que yo pienso que me puede solucionar, y deposito mi mirada y mi confianza en ti, Señor. Señor, yo hoy ayuno porque yo necesito ser fortalecido en el poder de tu Santo Espíritu y en el poder de tu santa palabra, Señor. Porque el ayuno, iglesia, es para ser fortalecidos espiritualmente. Es para cuando vengan esos momentos cruciales, estemos firmes en lo que el Señor quiere que nosotros estemos firmes. Amén. Ese es el propósito del ayuno. Es fijar nuestra mirada en Dios. Es la manera de demostrar que tomo en serio mi relación con Dios. Si la iglesia no pone en práctica las disciplinas espirituales, está demostrando que no toma en serio su relación con Dios. Porque es que una iglesia no puede vivir el evangelio sin poner en práctica las disciplinas espirituales. ¿En cuáles de esas disciplinas espirituales que nosotros debemos practicar estamos débiles, estamos fallando al Señor? Respóndete tú ahí mismo. Y qué bueno que le pidamos al Señor que nos ayude. Que nos ayude si nuestra debilidad es la oración, no estoy orando como debo orar, no estoy haciendo el devocional como lo debo hacer. Si es el ayuno, si es la vigilia, si es la lectura y la meditación de la palabra, si es el diezmar y ofrendar, yo debo ser consciente delante de Dios y pedirle ayuda. Porque algo bien importante, iglesia, es que nosotros muchas veces no nos tomamos en serio nuestra relación con Dios a partir de que creo que ya todo lo tengo resuelto. Pero resulta y pasa que nosotros debemos ser muy honestos de cómo estamos nosotros delante del Señor, de qué es lo que nos cuesta a nosotros delante del Señor. Hay que ser honesto. Si a nosotros nos cuesta ayunar, bueno, Señor, yo tengo esta debilidad, Señor, yo tengo este problema con el ayuno, Señor. Pero que parta de cada uno de nosotros, que parta de querer hacerlo para el Señor. Porque si tú quieres tener ese tiempo de ayuno para el Señor y te cuesta ayunar por diferentes motivos, de corazón ves delante del Señor y dile, yo lo quiero hacer, pero me cuesta. Y lo quiero hacer de corazón, porque aquí me voy a meter en algo muy personal de cada quien. Pero ¿cuántos de nosotros ayunamos obligados? Mucho pueblo de Dios lo hace. Mucho pueblo de Dios lo hace. Y no debe ser la manera. Y yo debo ir delante del Señor, sí, Señor. Yo estoy obligada a ayunar, Señor, porque tengo un liderazgo, porque hago una función y se me exige que yo debo ayunar. Pero sé, Señor, que no es la manera correcta de hacerlo delante de ti, Señor. Y por eso voy a ti para que me ayudes y pongas esa convicción en mi corazón, porque lo quiero hacer de amor. Lo quiero hacer con todo mi corazón, porque sé que lo estoy haciendo para ti. Nos hemos enseñado a hacer tanto para que el hombre nos vea y hemos dejado de hacer tanto para Dios. Delicado, ¿cierto? Delicado nuestra situación delante de Dios. Entonces, siempre debemos fijar nuestra mirada en el Señor.
El propósito del ayuno no es que Dios me conceda mi petición, es que la voluntad de Dios sea revelada a mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, con esta situación? ¿Cómo me debo mover? ¿Cómo es que me debo, cómo debo actuar? ¿Cómo debo relacionarme aquí? Tantas cosas que tenemos para preguntarle al Señor. Vemos que también el ayuno, a través del ayuno, Dios revela los mandamientos a Moisés. Eso es un ejemplo bien claro de por qué ayunar, cuando queremos que Dios revele su voluntad. En Éxodo capítulo 34, versículo 28 nos dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. Dice acá la palabra, en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Un ayuno total, ¿cierto? Un ayuno total. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Vemos en Esdras capítulo 8, versículo 23, que nos dice: así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. El ayuno también se puede hacer para pedirle a Dios protección, revelación de su verdad, revelación de su palabra y protección para nuestras vidas. Hay consecuencias de no ayunar correctamente. Tremendo, ¿cierto? Hay consecuencias de no ayunar correctamente. O sea que esto es algo serio. El ayuno es algo serio. Y debemos hacerlo de la manera correcta. Como hay resultados, hay beneficios de ayunar de la manera correcta. Vamos a Isaías 58 y ahí nos vamos a quedar el resto del tiempito que tenemos. Isaías 58. Vamos a ver qué pasaba con este pueblo que ayunaba, pero no pasaba nada. Podemos nosotros también estar en esa situación. Estamos ayunando, pero no pasa nada. No vemos el resultado. Seguimos los mismos. Porque cada disciplina espiritual que nosotros ponemos en práctica tiene que obrar en nuestro ser interior. Tiene que evidenciarse. Porque es que yo no puedo hacer y que yo no vea un cambio en mi vida. Tiene que haber un cambio. La iglesia, la palabra que escucha, tiene que ponerla en práctica. Y me parece muy bueno eso, lo del último domingo. Poner en práctica el ayuno, lo que aprendieron del ayuno, ¿cierto? Magnífico. Eso está muy bien. Entonces dice Isaías 58. Ellos habían convertido el ayuno en un acto meramente religioso. Iban, hacían todo su ritual, ponían cara de hambre, cara de enfermo, se vestían de cilicio, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque lo hacían de una manera externa de apariencia. Entonces dice la palabra, la verdadera y falsa adoración, porque el ayuno también es una adoración a Dios. Lo hacemos de una manera correcta o de una manera incorrecta. Nos dice así: grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido.
háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, que nunca abandonarían las leyes de su Dios. Me piden que actúen a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Estos dos primeros versículos, nos muestran la intención de un corazón que pretende engañar a Dios. Y aquí el Señor le dice al profeta, háblales, no tengas miedo, diles cuál pecadores son, porque es que están haciendo las cosas como a mí no me agrada. Vienen a la iglesia, se ponen felices por la enseñanza, pero lejos está de ponerla por obra. Tremendo, delicado. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esta posición? Venimos a la iglesia, nos gusta la palabra, nos gusta el discipulado, nos gusta venir al ayuno. Aparentamos que somos piadosos, pero no hemos dejado el pecado. Podemos estar en cosas que al Señor no le agrada, en simplemente actos religiosos, y al Señor no le agrada eso. Dice el versículo 3, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Cuántas veces nosotros le reclamamos al Señor? Señor, pero si yo ayuno, yo voy a la iglesia, Señor, yo te oro, yo diezmo, yo ofrendo. ¿Cuántas veces le reclamamos al Señor? ¿Cuántas? Y de pronto no con esas palabras, pero sí con acciones. A partir de que creo que me merezco todo. Yo soy tu hija, Señor. Yo soy la hija preferida de Dios. Entonces, Señor, yo soy tu hija preferida. Tú me tienes que dar todo lo que yo te pida. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esta misma condición? Delicado. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Si hemos venido, hemos ayunado, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Y vamos con el corazón creyendo que porque ayunamos el Señor está en obligación de concedernos todo lo que nosotros querramos. Es una manera errada de ayunar. Cuando yo voy para que el Señor me dé, no voy porque lo amo, sino que voy porque yo necesito algo a cambio. O cuando diezmamos, o cuando ofrendamos. No, yo doy porque bienaventurado es más dar que recibir, y el que da recibe. Es una condición errada, es una realidad. Si nosotros somos generosos, vamos a recibir, pero no es el deber ser. Hacerlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Es para el Señor, es para el Señor. ¿Por qué no te impresionamos?, preguntan ellos. Hemos sido muy severos con nosotros mismos. Señor, ¿tú no te das cuenta, pues? Hemos venido a la iglesia, hemos aguantado hambre, Señor. Nos hemos dado duro. Un ayuno de 20 días, de 40 días, y queremos impresionar
impresionar a Dios. Señor, eso ha sido muy difícil. No, tú no te das cuenta, Señor, a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana, Señor, ya nos citaron a las 6 de la mañana el culto. Eso sí es darse uno muy duro, ¿cierto? Podemos estar pensando. Y Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce todo de nosotros. Además, entonces, ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismo. Oiga, ¿cómo podemos nosotros ayunar para complacernos a nosotros mismos? ¿Qué más? Excelente, muy bien, ¿cierto? Ayunamos para nosotros mismos cuando venimos a que se nos dé algo, a que se nos dé algo, recompensa, muy bien, así es. Entonces, miramos en el versículo 4, pero no, él sigue diciendo en el versículo 3, es porque ayunan para complacerse a sí mismo. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Venimos a ayunar, venimos a querer impresionar a Dios, pero oprimimos a los trabajadores. Le quitamos la honra al que no se le debe quitar. A nadie se le debe quitar su honra. Murmuramos y no se debe murmurar. Mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Y hace una pregunta. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Entonces, acá de pronto nosotros podemos decir, no, pero es que yo no peleo con nadie. Pero ¿qué hay dentro de mi corazón? Cuando yo vengo al ayuno o cuando yo hago un ayuno. Y podemos venir con tantas cosas en nuestro corazón. Al servicio, al ayuno, al matutino. Y hay una pelea interna en mi ser. ¿De qué nos vale venir cuando no tenemos un corazón agradecido con Dios? ¿De qué nos vale hacer las cosas y pedir grandes cosas para nosotros cuando no hemos agradecido lo menos? Lo importante es tener un corazón agradecido para con el Señor. Porque es el corazón agradecido, iglesia, quien no permite que nosotros caigamos en esto. Porque si en nuestro corazón hay peleas, hay riñas, empieza a agradecerle a Dios. Ahorita lo que la pastora hacía con la última adoración de agradecerle al Señor. Y tenemos tantas cosas de qué agradecerle al Señor. Mucho, mucho, mucho. Y uno muchas veces agradece, sí, Señor, por la vida, por los hijos, por los alimentos, pero tantas cosas. Nuestra vida entera tiene que derramarse en agradecimiento delante del Señor, siempre, para que las riñas y los pleitos no tomen lugar en nuestro corazón. Sigue diciendo el versículo 4. Con esta clase de ayuno nunca
lograrán nada conmigo. Nunca, nunca lograremos nada con esta clase de ayuno. Para contiendas y riñas, ayunar para contiendas y riñas. Con eso no vamos a lograr nada para con el Señor. Sigue diciendo el 5. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Imagínense, acá les está diciendo, matemáticamente ya saben cómo hacer. Vienen al ayuno, se arrodillan un rato, ya después sigue la alabanza, sigue la adoración, sigue un clamor, sigue la lectura de la palabra, ya miro cuánto falta y ya me tengo que ir para la casa, ya casi esto se está terminando y dice el Señor, pura fórmula. Pura fórmula. Cuando un ayuno tendría que ser diferente al otro. Ya sé cuál es la canción que voy a cantar, ya sé cuál es el texto y no dejamos que el Espíritu Santo sea quien direccione todo. Y es verdad, es necesario planear, es necesario. Pero que lo que yo tengo planeado no sea el deber ser. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Entonces acá les están diciendo, ya tienen una fórmula establecida. Inclinan la cabeza. Ah, sí. Yo tengo que llegar al ayuno, yo tengo que enterrarme allá, arrodillarme allá, pero mientras estoy arrodillada, mientras tengo mi cabeza clavada, ¿qué estoy pensando? ¿Lo estoy haciendo de corazón? ¿El verdad, esa humillación es para Dios o es para que me vean? ¿O es porque hay que hacerlo así? Porque nos hemos acostumbrado, iglesia, a que el que está dirigiendo nos dice, levante la mano. Levantamos la mano. Párese, nos paramos. Siéntese, nos sentamos. Cuando eso tiene que ser una iniciativa de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Si a usted le plació arrodillarse, arrodíllese. Si a usted le plació levantar sus manos, levántese. Si le plació aplaudir, aplauda. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Sea que lo haga o no lo haga, hacerlo de corazón, hacerlo para el Señor. Amén. Amén, porque de verdad que yo creo que qué triste para el Señor que nosotros hagamos las cosas porque el otro nos está diciendo. Qué triste para el Señor, pero qué bueno, qué grato para el Señor cuando nosotros hacemos las cosas porque nos nace de corazón. Porque yo amo a mi Señor, porque tengo tanto que agradecerle a Él que lo voy a hacer para Él. Y el Señor ha establecido lugares donde nosotros en hermandad, en coinonía, lo hacemos a nivel iglesia para el Señor. Pero la palabra nos dice que todos debemos estar en un mismo sentir. Si tu sentir es diferente a otro sentir dentro de la congregación, ahí ya hay una ¿qué? Oposición. Todos debemos ser de un mismo sentir. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como caña en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? ¿De qué vale ayunar si no hay un verdadero arrepentimiento? Pura religiosidad. ¿De qué nos vale ayunar cuando en nuestro corazón hay contiendas, hay pleito,
cuando lo que el Señor busca de nosotros es que un corazón contrito y humillado. Si aún nosotros no tenemos ese corazón contritado y humillado delante de Dios, es tiempo de hacer un clamor delante de Dios por eso. Yo quiero humillar mi corazón delante de ti. Yo quiero tener un corazón humilde delante de ti, Señor. Y eso es una oración que todos los días nosotros debemos hacer. Todos los días esta carne se quiere levantar en contra de lo que el Espíritu quiere hacer. Todos los días. Por eso la necesidad también de ayunar, para que el Espíritu sea fortalecido y la carne sea, ¿qué? Debilitada. Debilitada. La carne tiene que ser cada día más debilitada. El versículo 6 nos dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿Cuántos encarcelados tenemos nosotros? Tal vez a muchos. Porque es que la falta de perdón es una prisión para el que no queremos perdonar. Entonces yo no puedo ayunar si yo aún tengo falta de perdón en contra de mi hermano, en contra del pastor, en contra de la familia, en contra del vecino, en contra del trabajador, en contra del jefe. Esa clase de ayuno no quiere el Señor. El Señor quiere que ayunemos y que digamos, Señor, aquí estoy. Propongo en mi corazón recibir tu perdón y dar tu perdón. Porque también venimos a ayunar con culpa de nosotros hacia nosotros. No me perdono, yo no he sido capaz de perdonarme eso, pero Señor, yo ayuno, Señor, por esto, para que tú me reveles tu verdad. Cuando el Señor dice, eso no va a pasar si tú no dejas libre al que tienes en prisión. No va a pasar, no va a pasar. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. La murmuración ata. Los malos pensamientos en contra del otro atan, oprimen. Oprimen, iglesia. Oprimen. Y eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos conforme Él lo tiene establecido. El versículo 7 nos dice, compartan su comida con los hambrientos, la canasta familiar, y den refugio a los que no tienen hogar. Den ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Y venimos a ayunar. Pero hay un pariente que necesita oración. Es que ni siquiera no nos enfoquemos en lo material. Oración. ¿Cuántos parientes nuestros necesitan oración? ¿Cuántos parientes nuestros necesitan que intercedamos delante de Dios por ellos para que todas estas cadenas se rompan? A esto se está refiriendo acá. Ore por aquellos que aún no me conocen. Es una manera correcta de ayunar. Ayunar, a venir a orar, a levantar un clamor para que aquel que no conoce al Señor le conozca y venga la libertad sobre ellos. Amén. Es una manera correcta. No podemos venir a ayunar y no tener una sensibilidad ante la necesidad del otro. No nos pongamos frívolos. Muchas veces vemos al necesitado y nos da igual. Y hoy en día sí pasa que hay muchos que se quieren aprovechar. Pero para eso el Señor también nos ha dado discernimiento. Para eso también el Señor nos ha dado la oración, para que Él nos guíe, el ayuno, para que Él nos direccione en todo lo que el Señor quiere que nosotros
hagamos. El versículo 8 nos dice, entonces cuando nosotros dejemos de hacer todo aquello, ahí sí va a venir la recompensa. Entonces su salvación llegará como el amanecer. ¿Cómo llega el amanecer para muchos? Muchos esperan que llegue el amanecer. Hay muchos que pasan muy mala noche. La gente que sufre insomnio no ve la hora que llegue el amanecer. Cuando vamos a disfrutar de algo, sobre todo los niños, cuando se les promete algo, ellos no ven la hora que llegue el amanecer para la salida o para lo que se les va a dar. Y nosotros también, ¿cierto? Si a nosotros nos dicen que nos van a llevar al mar, no vemos la hora de irnos al mar. Entonces, dice acá el Señor, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria de Dios. Qué bello esto. Qué bello cuando nosotros hacemos las cosas de la manera correcta delante de Dios, viene la recompensa. Viene la recompensa, viene la respuesta. Y dice que la protección de la gloria del Señor. El versículo 9 nos dice, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá y dirá, sí, aquí estoy. Qué bello es tu iglesia. Qué bello que cuando nosotros ayunemos de la manera correcta, teniendo presente lo que debemos dejar y enfocarnos en Dios, invocaremos el nombre del Señor y Él dirá, sí, aquí estoy. Sí, heme aquí. Sí, ¿qué necesitas? La recompensas. La recompensa. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Hay que dejar de hacer estas cosas para que el Señor nos responda. Dios se preocupa de nuestro bienestar y demanda que hagamos bien las cosas. O sea, cuando Dios pone mandatos, cuando Dios pone promesas, todo esto que Él nos da, es por nuestro bienestar. El Señor se preocupa por nosotros y por eso pone restricciones. Y por eso nos dice, es así, no es así. Y por eso demanda de nosotros el corazón. Demanda de nosotros que lo hagamos de corazón, ¿cierto? La religiosidad nos distancia de Dios y por tanto de sus bendiciones. El versículo 10 nos sigue diciendo, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuro. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Cuando hacemos las cosas bien, recibimos las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice que nunca tendremos sed, porque Él saciará nuestra sed. Cuando hacemos las cosas de corazón, cuando nuestro foco es el Señor, cuando nuestro propósito es agradar al Señor. Sea honesto, seamos honestos, no hagamos las cosas por obligación. Si estamos haciendo las cosas por obligación, es un tiempo perdido, déjeme decirle. Es un tiempo perdido. Como manantial que nunca se seca.
cuando hacemos las cosas bien. El versículo 12 nos dice, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Propósito. Propósito. Cuando hacemos las cosas bien, entendemos el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. El versículo 13 nos está diciendo, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Hoy en día, ¿quién es nuestro día de descanso? Cristo, ¿cierto? Cristo. Él les está diciendo a ellos, en el antiguo sabemos que había un día específico donde ellos no podían mover ni una pajita. Pero ya hoy en día nuestro reposo es el Señor. Y dice, disfruten de ese día. Hoy nosotros nos dice, disfruten de mí. Hablen con agrado de mí. Deleítense cuando hablen de mí. Deleitarnos cuando nosotros hablamos del Señor con el otro. Cuando yo vengo al ayuno y yo tengo la convicción de que vengo es hacerlo para el Señor, eso me da deleite, eso me tiene que dar gozo, no me tiene que dar tristeza, ni aburrición, ni que pereza, ni tener cara de tragedia. Gozo, gozo en nuestro corazón. Él acá dice, disfruten. El ayuno es para disfrutarlo. Ay, pero con esa hambre, disfrute. Hay que disfrutar, ¿cierto? Hay que disfrutar, hay que deleitarnos en esos tiempos de adoración, en ese tiempo de alabanza, que son dos. No se ponga a mirar que el otro no vino. Disfrute usted. No se interese por el otro. Disfrute usted. El otro se lo está perdiendo. El otro se lo está perdiendo. Disfrútelo usted. No sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. No perdamos el tiempo en eso. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Termina diciendo el versículo 14, ¿cierto? Entonces, el propósito de las disciplinas es deleitarnos en el Señor. Ese es el propósito del ayuno. Deleitarnos en el Señor. Es un tiempo especial. Es un tiempo donde nos debemos deleitar en el Señor. Lo importante de todo esto es que el Señor sea que honrado, glorificado, exaltado, amado. Amado. Porque si yo vengo a ayunar es porque yo amo al Señor. Si yo vengo a un matutino es porque yo amo al Señor. Y el Señor a través de esa disciplina, a través de esa acción, se tiene que sentir amado, honrado, valorado, exaltado. Pero para que eso ocurra, lo tengo que hacer ¿de qué? De corazón. De corazón. Nosotros al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Hacemos para ser visto, no sigamos perdiendo el tiempo en eso. Si mi intención es
que me vean, déjame decirte que no. Basta el tiempo pasado para haber hecho eso. Basta el tiempo pasado para querer encajar en ciertos grupos. Ya no. Ya no. Vea, es mejor que usted le diga al pastor, pastor, yo no voy a venir porque la verdad yo no estoy convencida de ayunar. A que usted venga aquí a crear un mal ambiente. Nosotros lo agradecemos. Cuando son honestos con nosotros agradecemos eso. Y oramos por ustedes, que el Señor sea tocando sus vidas, que la palabra los impacte, ¿cierto? Pero no vengamos a hacer las cosas para crear un mal ambiente. Hacemos porque amamos al Señor y todo lo suyo. Nos deleitamos en agradar al Señor, en poner en práctica su palabra. Y ya para terminar, termino con el texto de Colosenses 3:23 y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. ¿Cuántos aman al Señor en este lugar? Amén. Pastor, pase nota. Mira que todos respondieron amén. Ahí quedaron grabados. Entonces, se trata de eso, iglesia. De amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Se trata de eso. Y que todo lo que nosotros hagamos, ya sea el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, venir a este lugar, servirle al Señor, lo hagamos de corazón. Porque estamos sirviendo a un Dios grande que quiere que nos deleitemos en Él. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y quiero que le des gracias al Señor por lo tanto que te ama. Sería la oración para terminar. Darle gracias al Señor por lo tanto que te ama. Padre, en esta mañana agradecemos ese amor tan grande, tan infinito que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, porque aún haciendo las cosas como no se deben hacer, has tenido misericordia, has tenido paciencia, has tenido bondad con nosotros. Aún, Señor, haciendo las cosas como no se deben hacer, hemos visto tu poder y tu gloria. ¿Cuánto más veremos tu gloria y tu poder, Señor, cuando hagamos las cosas como tú quieres, como tú te agradas, Señor? Cuando hagamos las cosas de todo nuestro corazón, Padre. Gracias por tu infinita bondad, por tu infinito amor. Gracias. Y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos, Señor, a esta congregación, Señor. Bendecimos la vida de los pastores, la vida de cada congregante, Señor, sus familias representadas en cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, ese fruto que tú anhelas que cada uno de nosotros demos esté en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por esas riquezas en Cristo Jesús que tú tienes para con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque irás cada día, Señor, perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones.